Dale nomás. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Pará. Ahí va. Nosotros somos Victoria Beirano, Carolina Echeverría, ahí, Carolina Echeverría y Santi López, del Centro Cardiovascular, y vamos a dar el seminario de hoy de patología de aorta. ¿Por qué? Bueno. Ahí. Esta es un poco la hoja de ruta. Vamos a hablar un poco de anatomía, de los esquemas de medición ecocardiográficos. La patología la dividimos en patología crónica y aguda y otras afecciones de la aorta. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí. Sí, sí. Bien, si bien en realidad, obviamente la evaluación ecocardiográfica de lo que es la aorta es muy importante y nos sirve más que nada para salir del apuro y cuando sospechamos, por ejemplo, una patología aguda de aorta, lo que es la unidad, sabemos que en realidad tanto la tomografía como la resonancia son cada vez más útiles para lo que es la evaluación completa de la anatomía aórtica, ¿tá? Bueno, la aorta se divide en 6 segmentos, lo que es el anillo, los senos de Valsalva, la unión sinotubular, la aorta ascendente, el callado, y la aorta descendente en su porción torácica y descendente, y abdominal, perdón. El anillo aórtico, que es la unión, digamos, de la aorta ascendente proximal con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, forma parte de lo que es el esqueleto fibroso y es contiguo a lo que es la valva anterior de la mitral y al tabique perimembranoso. Esto lo que le genera es una estructura fibrosa y estable, ¿tá? Que al tener estas características es relativamente resistente a lo que es la dilatación y representa una dimensión bastante estable a la hora de poderlo comparar con el resto de las dimensiones de la aorta, ¿tá? La aorta, como se ve ahí en la figura de arriba, se dilata a nivel de los senos y luego se estrecha a nivel de la unión sinotubular, ¿tá? El tamaño de la aorta, obviamente que está relacionada a lo que es la estatura y la superficie corporal, por eso hay que indexar. Y bueno, los senos de Valsalva son 3 y son de igual tamaño. El seno derecho y el seno izquierdo contienen los ostium de lo que es la coronaria derecha y la izquierda, y el origen de esta última en realidad puede visualizarse a través del eco transtorácico o el transesofágico por su posición que es más próxima al anillo, en contraposición a lo que es el origen de la coronaria derecha, que tiene un origen más superior y más próximo a lo que es la unión sinotubular. Ahí están marcadas, digamos, los diámetros, sin indexar obviamente, pero más o menos para tenerlos en cuenta, lo que son las medidas, que es bien, o sea, mucho más ancho al nivel de los senos y después luego se estrecha la aorta. Arturo, vos cualquier cosa frenanos, ¿está? Sí, sí, sí. No, eso es muy importante, ¿no? Porque eso va a definir lo que es el aneurisma. Claro. ¿Qué significa aneurisma? Sí, obvio, porque es en función de, o sea, de cada segmento es el Ahí 1.5 va. más lo descrito para este. Exactamente, para la superficie corporal de ese paciente. Ahí va. Bueno, se han propuesto diversos esquemas en lo que es la medición para la técnica cardiográfica de la medición de la aorta. En general la aorta se mide a esos niveles que están en verde más oscuro, a nivel del anillo, a nivel de los senos de Valsalva, en lo que es su dimensión máxima, a nivel de la unión sinotubular, la aorta ascendente a nivel de la arteria pulmonar derecha y el arco aórtico en su parte media, ¿tá? Todas estas mediciones se tienen que hacer perpendiculares al eje largo de lo que es la dirección del flujo, Claro. ¿tá? Y ha habido muchas idas y vueltas en cuanto a cómo se debe medir, ¿verdad? Eh, Me parece a mí que lo correcto, no sé si en las últimas guías, eso me lo van a decir ustedes, pero creo que es de borde interno, se debe medir de borde interno a borde interno, ¿verdad? Y no Y incluir eso la queríamos. pared. No Está. incluir la pared, porque hace un tiempo se incluía una de las paredes y la otra no. En Uh-huh, otro momento se incluyó las dos paredes. uh-huh. Pero creo que últimamente se debe medir, ¿no? ¿Es así? Sí, en realidad el libro te habla de que tal, se puede hacer de borde interno a borde interno, de externo a borde externo. Dice que lo mejor, digamos, lo que reduce más los errores, digamos, es medir de borde principal a borde principal en fin de diástole. Yo, o sea, que no estoy cursando por eco, no sé cuál es la diferencia de borde principal y por L entre borde principal y borde interno. No sé cuál es el borde principal tampoco. El Feigenbaum hablaba como, describía el borde principal como distinto al borde interno, Mm. pero como que lo característico ecocardiográficamente era la medición del borde principal a borde principal.
Igual ahora tengo unas imágenes y Ah, lo vemos. ah. Y bueno, Bueno, en todo caso, como uno conoce que hay diferencias en distintas, puede aclararlo, ¿no? claro. Aclarar qué fue lo que midió. Sí, y que en realidad como es frecuente estimar o subestimar las medidas, más que nada cuando la aorta es patológica, o sea, cuando es una aorta sana no, pero cuando es patológica, Claro, más que nada por medir fuera del ángulo. Entonces esos errores, si quedan dudas, se reducen usando otros métodos de imagen. claro. Bueno, y eso, de que a nivel de los senos de Valsalva, en general lo describo como es una medición bastante difícil, más que nada porque hay que evitar incluir la porción proximal de la arteria coronaria. Ujú. Y, y bueno, nada, que la dilatación a nivel de la unión sinotubular provoca el desplazamiento de la línea de coaptación de las valvas aórticas, entonces eso puede generar una insuficiencia aórtica secundaria, o sea que sería una insuficiencia aórtica funcional. Y bueno, el callado, que se puede ver, el callado y sus ramas a través de una ventana supraesternal o a través del transesofágico. Bueno, estas son imágenes de transtoráxicos. La Ujú. de arriba a la izquierda es una imagen de un parasternal eje largo, que en realidad en el parasternal eje largo se pueden sacar bastantes medidas, que obviamente o sea, la parte de la aorta descendente sí se pueden sacar por ejemplo, con el transesofágico, pero, o sea, para terminarla de caracterizar, digamos, la aorta. Pero con el transtoráxico, en general, es suficiente para medir todo lo que es la aorta a nivel proximal. ¿Tá? Entonces, con el eje largo se pueden ver los primeros hasta 8 centímetros de lo que es la aorta ascendente y podemos medir anillo, senos de Valsalva. Esperen que voy a señalar. Anillo, los senos de Valsalva, que es lo más ancho, digamos, unión sinotubular y lo que es la aorta ascendente. ¿Tá? También se puede ver la relación, digamos, de la valva anterior de la mitral con la pared posterior de la aorta. Se puede ver también la aorta descendente como una imagen circular que se ve por detrás de la aurícula izquierda, que también se puede confundir con un seno coronario dilatado. A la derecha tenemos un supraesternal, que se puede ver el callado, con las tres ramas, o sea, con el tronco brachiocefálico, con la arteria carótida izquierda y con la subclavia izquierda, y también se puede ver un sector de lo que es la aorta descendente. Y la de abajo, que al menos yo nunca había visto, un subcostal que se puede ver la aorta abdominal. Sí. Bueno, estas son algunas imágenes de transesofágico que nosotros no vemos mucho, pero capaz que vos podés comentarnos un poco más, aparte de lo que vamos a decir nosotros. La de la derecha, que es una imagen de la que está sola, digamos, es un plano longitudinal que vendría a ser como un símil para external eje largo, que Ujú. se evidencia bien clarito todo lo que es los sectores de la aorta. Esto es una aorta, digamos, de un paciente sin patología. La de la izquierda sería como un símil eje corto, que es un corte a nivel de la base, que evidencia los senos coronarios izquierdo, derecho y el no coronariano, las aurículas, la izquierda, la derecha, la arteria pulmonar, y esta imagen es en sístole y en diástole, que evidencia, digamos, lo mismo. Y las de la derecha, la A es un corte a 0 grado, que evidencia bien la aorta, un corte que, o sea, Descendente. tiene las Esa es la paredes aorta lisas, descendente. ahí va. Y la de abajo son 90 grados, que es un corte longitudinal, está en un paciente sin patología de aorta. Bueno, ahora entrando en lo que es la patología crónica, es la dilatación y el aneurisma, el síndrome de Marfan, el aneurisma de los senos de Valsalva y el ateroma aórtico. Bueno, en general, el primer indicio en realidad de la presencia de un aneurisma aórtico lo obtenemos cuando hacemos un eco de rutina por otros motivos. El ecocardiograma transtoráxico en general puede bastar para identificar lo que es el aneurisma a nivel, digamos, proximal, pero tiene limitaciones en cuanto a la localización y a la caracterización que pueden quedar fuera de los planos a los que llega el ecocardiograma transtoráxico, por eso obviamente que es necesario ahondar en otras imágenes. Identificar una afección obliga a valorar en su totalidad la aorta, por el tema de que obviamente que hay enfermedades que afectan un segmento del vaso, pero que también pueden afectar otras áreas. El aneurisma, como hoy estábamos hablando, o sea, se define como una dimensión más de 1.5
que la dimensión normal para ese segmento, ¿tá? Puede ser una afección aislada o estar asociada a otras enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, o los pacientes que son portadores de válvula bicúspide, ¿tá? La dilatación que queda por debajo, digamos, del umbral del aneurisma, como las tortuosidades idiopáticas, son lo que se llaman las ectasias anuloaórticas, que en realidad no está claro si es una enfermedad en sí, o sea, que está aparte de lo que es la enfermedad aneurismática de la aorta, o si son consecuencia de otros factores de riesgo cardiovasculares, la edad, la hipertensión, etc. Pero se habla como una entidad aparte. Los aneurismas pueden estar en diferentes localizaciones y pueden ser contiguos, los tamaños varían, y lo que decíamos, que el transtorácico puede ser suficiente para ver los aneurismas a nivel proximales, pero el transesofágico nos termina también de definir un poco la anatomía de la aorta y evidencia aneurismas hasta la unión gastroesofágica. Sí, un detalle que, Sí. viste que hay dos tipos grandes de aneurisma de la aorta ascendente. La ictasia anuloaórtica es digamos, la dilatación o el aneurisma de la aorta que arranca desde la base, desde el anillo, y tiene una forma como de pera, se ve en gente más joven, está vinculada a, a trastornos genéticos, digamos, de la pared, que determina esa forma, una forma piriforme, digamos. Esa es la ictasia anuloaórtica. Y después está el aneurisma, como el que vos mostrás en la figura, ahí arriba a la derecha, que compromete, vieron que está más bien comprometida la tubular, la parte tubular, pero que los senos y la unión sinotubular está bastante conservado. Bueno, ese es más bien un aneurisma de tipo más degenerativo, aterosclerótico, es otro tipo de aneurisma. O sea que hay como dos grandes grupos. Esa es la idea que yo tengo. Que la ectasia, no sé si vos tenés alguna foto para mostrar, pero es bien, arranca desde el anillo como una forma de pera y se digamos, estrecha más hacia la porción tubular. Esa es la ectasia anuloaórtica. Y después está este tipo de aneurisma, que es más frecuente, que está vinculado a alteraciones por la hipertensión, degenerativos, etcétera, y no tanto a un trastorno en el soporte, de la matriz, digamos, de la pared. No habíamos puesto, o sea, no pusimos imágenes de ectasia, pero bien. Y las imágenes lo que estábamos, o sea, lo que estabas diciendo, la primera es eso, o sea, muestra una dilatación de la aorta ascendente, lo que es la porción tubular, que dio unos 43 milímetros, y que pese a eso, en realidad, el Doppler no evidenció una insuficiencia aórtica, y la de abajo está lo mismo. Es ahí un aneurisma a nivel distal de la unión sinotubular, o sea, todo esto está bastante conservado y está dilatado más distal. Arturo, una consulta, perdón que interrumpa. Sí. Contanos, Luis. Al menos en la definición que sale de ectasia, dice que es como lo que está, o sea, no 1.5 veces mayor el diámetro, sino que sería como lo menor a eso. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una ectasia solo de la porción tubular, podemos hablar que es una ectasia anuloaórtica o... No, por eso les digo, la ectasia anuloaórtica se caracteriza por, desde el anillo empieza la dilatación. No es como lo que muestra acá Mavi, que está más dilatada la porción tubular. O sea que es como más global, no es solo como una porción. pera, O sea que es como más global, no solo de una porción. Es más global, hay pérdida de la cintura sinotubular y se va estrechando más hacia la porción tubular. Es como un poco al revés, al inverso de lo que estamos mostrando acá. Está más dilatada la porción más inicial y poco menos la porción tubular. Pero ¿y si tuviéramos como una especie de aneurisma que arranca desde el anillo, ¿cómo podríamos diferenciarlo? No. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Por las medidas. ¿Cómo podemos decir qué es ectasia y cómo podemos decir qué es? O sea, si estuvieran comprometidas todas las porciones. Todas las porciones, decís vos. Y bueno, habitualmente la ectasia es así, se ve en gente más joven, arranca desde el inicio, de la raíz, pierde la cintura sinotubular. Me gustaría hacerles, pero no puedo, hacerles un dibujo para que con las formas ustedes pudieran ver. Pero si lo buscan
en la nube pueden encontrar ejemplos de ectasia nebular aórtica bien característicos. Bueno, seguimos. Gracias. Ahí. A ver, ahí. Bueno, en realidad lo que se produce es un borramiento o pérdida de lo que es el estrechamiento de la unión sinotubular, y como las valvas de la válvula aórtica se insertan circunferencialmente en lo que es la unión sinotubular, la dilatación a este nivel lo que produce es una mala coaptación y en consecuencia una insuficiencia aórtica secundaria que puede variar el grado de severidad. ¿Tá? Si las valvas en realidad son normales, al corregir, o sea, al hacer la corrección quirúrgica del aneurisma, se va a reducir o incluso eliminar la insuficiencia aórtica sin necesidad de tocar la válvula. ¿tá? Como la probabilidad de complicación del aneurisma se relaciona con el grado de dilatación, o sea, con cuánto mide, ¿tá? Se puso un punto de corte, que en realidad, sin contar de que si tiene antecedentes familiares de rotura del aneurisma, o si tiene un síndrome de Marfan o alguna otra enfermedad del tejido conectivo, el punto de corte a grandes rasgos, pero igual es indicación 2A, es 55 milímetros para lo que es la indicación de cirugía profiláctica en vistas a reducir la probabilidad de complicación, digamos, de rotura. Y también un cambio rápido de dilatación, que es más de 5 milímetros al año, es indicación quirúrgica. Igual ahora después vamos a poner la tablita de las indicaciones de la guía. En las imágenes son de transesofágicos, que están en plano longitudinal, que en realidad se muestra, o sea, es la misma imagen pero con Doppler, la de abajo, que lo que muestra es un paciente con una dilatación de la aorta ascendente a nivel proximal, ¿sí? Y en el Doppler color evidencia una insuficiencia aórtica, que en este caso fue catalogada como moderada. Del síndrome de Marfan, 2 palabras, que es un trastorno hereditario del tejido conjuntivo por una mutación del gen FBN1, que lo que genera en realidad es una degeneración de la capa media con una consecuente dilatación y debilitamiento de la pared, ¿sí? Y que si bien la aorta proximal a nivel de los senos aórticos es el lugar más frecuente donde se ve afectada la aorta, es un proceso de toda la aorta. ¿tá? Entonces eso es importante porque luego de la reparación del aneurisma en estos pacientes que tienen esta patología, hay que hacer una vigilancia continua porque es un proceso sistémico y en realidad pueden generar otra, o sea, dilatar y hacer aneurismas en otros sectores de la aorta. ¿tá? Estos pacientes tienen más riesgo de aneurisma, de disección y de rotura en cualquier punto de la aorta, tienen más riesgo de síndromes coronarios agudos secundarios a disección coronaria espontánea, y este riesgo es mayor en mujeres que estén embarazadas o en el puerperio, ¿sí? Y lo que también se vio es que estos pacientes también tienen más incidencia, correginos Arturo, cualquier cosa, de lo que es la degeneración mixomatosa de la válvula mitral con prolapso de la válvula. Sí, totalmente. Entonces, en realidad, a veces pueden tener insuficiencia mitral concomitante, pero si la insuficiencia aórtica es lo que predomina y el ventrículo izquierdo está dilatado, hace que en realidad la insuficiencia mitral no parezca tanto. Entonces, cuando se sustituye la válvula aórtica, el tamaño del ventrículo a veces disminuye, o sea, retrocede todas estas modificaciones geométricas del ventrículo, y el prolapso vuelve a ser evidente y la insuficiencia mitral vuelve a ser más notoria. Entonces, cuando hay sospecha de que hay afectación valvular, o sea, también de la mitral, los cirujanos tienen que verlo en el intraoperatorio o antes, en realidad, preferentemente, para ver si no hay que hacer una doble sustitución valvular. Sí. Tanto el síndrome de Ehlers-Danlos como el del síndrome de Turner son otras enfermedades del tejido conectivo que tienen implicancias como el Marfan. El Turner se asocia con más prevalencia, digamos, a la válvula bicúspide, tienen más riesgo de disección, y ambas enfermedades tienen un seguimiento bastante similar a lo que son los pacientes con Marfan. En cuanto a los aneurismas en los senos de Valsalva, el más frecuente es el asociado al seno coronario derecho, que protruye hacia la aurícula derecha. Los aneurismas del seno coronario izquierdo y del no coronariano en realidad son raros y rara vez van a tener alguna complicación. O sea, por ejemplo, rara vez el aneurisma de un seno no coronariano va a generar una disección del tracto del tabique interventricular o alguna
complicación. ¿Tá? El más frecuente que se complica es el seno derecho. En realidad tienen un tamaño variable, pueden llegar a 5 centímetros, y es una estructura filamentosa móvil que se ve en la aurícula derecha, y con el Doppler en realidad se proporcionan pistas más definitivas, porque en realidad puede parecer una vegetación, puede parecer. Y el libro lo describía como en forma de calcetín, ¿tá? Que acá en la imagen de abajo es lo que señala, esa estructura filamentosa ahí alargada, ¿tá? Las complicaciones de estos aneurismas, la rotura a la aurícula derecha, la insuficiencia aórtica secundaria por distorsión de lo que es la anatomía natural del seno coronario, y la trombosis del aneurisma, que es muy raro, y que si sucede en realidad puede confundirse con una masa intracardíaca. ¿Ah? Para este tipo de aneurismas, el transesofágico es el diagnóstico definitivo. Y en las imágenes, arriba, se ve ahí que señalan con la flechita un pequeño aneurisma del seno derecho, ¿tá? Que protruye en realidad hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, y abajo es un transesofágico, que eso, que evidencia ese aneurisma también del seno derecho, que lo nombraba como en forma de calcetín, y este protruye hacia la aurícula derecha. Yo no sé si esto es muy frecuente de ver, No, o si vos no viste, es muy Arturo. frecuente, no. Sí, he visto alguno, pero no es muy frecuente, no es para nada Ay. frecuente. Y es quirúrgico, ¿no? O sea, cuando uno detecta eso, hay que consultar al cirujano enseguida, aunque no Mirá, esté complicado. está. Bueno, estas son las indicaciones, que el Marfan obviamente tiene umbrales, o sea, las enfermedades del tejido conectivo y tener antecedentes familiares reduce el umbral, o sea, de 55 baja. ¿Tá? El Marfan es de más de 50 milímetros, y después, en función de otras enfermedades o otros factores de riesgo, puede ser incluso hasta de 45 milímetros el punto de corte. Ahí va. Y Sí, en cuanto también a las... incluye, hay otros aspectos, ¿no? Más allá de los ecocardiográficos para el Marfan, que no, antecedentes de muerte súbita, Ahí va. no, cosas así. La progresión también es otro elemento. Ahí va, sí. Bueno, y el ateroma aórtico, en realidad, la aterosclerosis obviamente es la causante del mismo, y estas imágenes se pueden ver tanto en transtorácico como en transesofágicos. En el transtorácico se puede ver en el suprasternal y en el subcostal. Los factores de riesgo son los factores de riesgo cardiovasculares que todos conocemos. La hipercolesterolemia juega un rol importante. El lugar más frecuente donde se encuentran esos ateromas es a nivel de la aorta torácica descendente, a nivel del callado. Hay ateromas simétricos, es ateromas complejos. Los simétricos, en realidad, su diagnóstico diferencial es con el hematoma intramural, que la diferencia es que el ateroma tiene engrosamiento de lo que es la capa íntima, y tiene zonas de calcificación, a diferencia del hematoma intramural, que ahora los chiquilines van a hablar un poco. El ateroma complejo tiene componentes pedunculados o móviles, y tiene imágenes que protruyen hacia la luz, ¿tá? Y se asocia a enfermedades cardioembólicas. Las complicaciones del ateroma son el aneurisma y la úlcera penetrante. Y bueno, y para caracterizar esos ateromas se necesita angiotomografía, o bueno, en su defecto angioresonancia, si contamos con ello. En las imágenes, en la de abajo, se ve bien la imagen clarita de un ateroma con componente pedunculado que protruye hacia la luz, y la de arriba es un subcostal, ¿tá? Que evidencia, o sea, la porción proximal de la aorta descendente, que muestra una dilatación aneurismática con afectación ateromatosa, ¿tá? Que es mucho más lisa en realidad que la de abajo. Y ahora seguimos con síndromes aórticos agudos. Bueno, buenas noches para todos. Ahora vamos a arrancar con los que son, ya pasamos la parte de la anatomía y lo que son los síndromes crónicos, y ahora pasamos con los síndromes aórticos agudos, ¿tá? Que básicamente son estos tres: la disección aórtica, el hematoma intramural aórtico y la úlcera aterosclerótica penetrante. Pará, Santiago, un poquito, que Luis está preguntando algo. Luis. Contanos. Sí. Perdón por la interrupción. Me encanta sacar el jugo de su conocimiento, ya que sé que se prepararon mucho.
Una duda, porque hay una parte que menciona como la parte infecciosa a nivel de la aorta. ¿Hay alguna forma como para diagnosticar o diferenciar componentes sépticos de lo que es el ateroma complejo, Arturo, o solo por clínica? Y la clínica, ¿no? Sí, Igual ahora Caro va a muy hablar un poco de difícil, eso después. Ustedes, cuando ella mostró ahí, Mavi mostró en las placas de ateroma, pasá las diapos primero. Vieron que todas tienen en el borde hacia la luz una hiperecogenicidad un poquito mayor, ¿verdad? Eso es bien típico de la placa de ateroma, ¿no? Que es más densa en la unión con la luz que en el resto. Eso es bien característico de la ateromatosis. Después, las imágenes infecciosas, yo he visto algunas, me acuerdo, un paciente con una endoprótesis, son más tipo vegetaciones, más móviles, si eso es lo que preguntás, Luis, Sí, sí, exactamente eso. más, no tienen esa característica así de hiper intensidad o hiperecogenicidad en el borde como lo tiene la placa de ateroma. Además de que son de la motilidad, ese detalle ¿no? de la ecogenicidad contra la luz de la aorta, ¿verdad? Esas son Bueno, cosas que mucho más fijas, menos móviles. Por supuesto que para distinguir algo, un debris, por ejemplo, que es un trombo vinculado a una placa que se ulceró y todo eso, distinguirlo de algo infeccioso depende mucho de la clínica, ¿no? Depende del contexto clínico, porque es casi imposible, ¿no? Acá no sucede como las válvulas, que son masas móviles adheridas, que es poco probable que sean trombos porque son zonas de flujo alto. Entonces, en las válvulas uno tiene más, puede discriminar mejor, pero acá en la aorta es mucho más difícil. Habitual, la inmensa mayoría de las veces son debris aórtico, trombo, ¿verdad? Y eventualmente alguna vez puede pasar un cuadro infeccioso originado ahí. Después, otro tipo de infecciones o inflamaciones de la aorta ya son bastante más raros, se asocian con empuje, con enfermedades sistémicas, como la enfermedad de Takayasu, donde uno tiene que ver dilataciones, ¿no? Y eso ya es mucho más raro. Yo no recuerdo haber visto enfermedad de Takayasu o Kawasaki por ecocardio. Eso la verdad que no les podría decir cómo se ven, porque la verdad que nunca he visto, no recuerdo. Sé que hay que buscar dilataciones, y hay todo un cuadro sistémico, ¿no? Compatible también. En la puerta de emergencia hace como un mes, ahí en el Sí. clínica se hizo diagnóstico de arteritis de Takayasu, Sí. pero fue con angiotomografía. Mirá, claro, Sí. capaz que la resonancia permite de repente ¿no? evaluar edema, cosas así más de caracterización tisular mejor, pero Sí, la verdad que yo desconozco eso. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda, Luis, por ahora? ¿O seguimos? Por ahora no, gracias. Ok. Bueno, pasamos de los síndromes crónicos ahora a los agudos, que ya mencioné que son estos tres, ¿está? Bien. La disección de aorta, ¿tá? Es uno de los síndromes aórticos agudos más frecuentes y que más frecuentemente vemos o más se diagnostican en nuestra práctica clínica. Son bastante infrecuentes. Lo que mencionaba la bibliografía es que son actualmente unos 10, unos 30 casos por millón de personas. En el centro cardiovascular aproximadamente se ve uno por año. Por lo menos el año pasado, cuando estábamos en primero, vimos un caso de un muchacho de Maldonado que tuvo una disección de aorta. En realidad, esta patología está dado por un desgarro de lo que es la íntima de la arteria, y en realidad lo que se expone la capa media, ¿sí?
y se da la formación de dos luces, ¿no? La luz verdadera y lo que es la luz falsa. ¿Sí? Que esto después lo voy a describir más adelante, pero es muy importante diferenciar cuál es cuál. ¿Sí? Tanto la disección aórtica, o sea, los tres, ¿no? El hematoma intramural como la rotura de la placa, o una rotura de aneurisma, pueden tener una clínica similar, ¿sí? Y hay que tener una alta sospecha. ¿Tá? Obviamente que la disección se produce, o es más frecuente producirse en el marco de una dilatación aórtica, ¿tá? O paciente con síndrome de Marfan, o pacientes hipertensos, o cualquier otra patología que digamos que predisponga, y es lo que va a hacer saltar la sospecha de una disección de aórtica cuando el paciente se nos presenta clínicamente con un dolor torácico, ¿tá? También una válvula bicúspide, etc. Como factores de riesgo, que Mavi ya algo mencionó, una dilatación aneurismática mayor al 55 milímetros es un factor de riesgo claro para disección, y por eso es que se intenta reparar, no, en realidad sustituir, digamos, y tratar esta afección para prevenir una disección de aórtica. Y bueno, puede generarse obviamente a cualquier punto de la aorta, ¿sí? Los más frecuentes en realidad es en la aorta ascendente, ¿sí? Que es lo que más frecuente se generan, y que tiene una clasificación que ahora la vamos a mencionar. En realidad la imagen esta, acá lo que se evidencia es un parasternal eje largo, donde tenemos una rotura, una disección aórtica, ¿sí? Está señalado con la fecha. Tenemos dos variantes en realidad, son con síntomas, pronósticos y tratamiento que son similares. La disección clásica, que en realidad se da por lo que había mencionado antes, el desgarro de la íntima que va a penetrar la media. Y bueno, siempre se da o sea, se da una rotura, y a medida que se va dando por la presión sistólica, va como hacia adelante y se va prolongando de forma distal, ¿sí? Y también puede haber propagación proximal. Después, por el otro lado, además de la disección aórtica clásica, el hematoma intramural espontáneo, que en realidad lo que se va a generar es una hemorragia de la capa media, una disección proximal o distal sin rotura hacia la luz, ¿sí? Y bueno, puede progresar una rotura de la adventicia, el hematoma intramural. Sí, pero ahora vamos a detallar un poquito más. Este es el esquema clásico. Esta es una imagen en realidad de la guía de síndromes aórticos, que es cómo vamos a dividir a la disección aórtica, ¿sí? Tenemos las dos clasificaciones, el esquema de Stanford o de Bakay, que en realidad el más utilizado es el de Stanford, es el que utilizamos siempre, que básicamente lo que nos diferencia unos de otros es la participación de la aorta ascendente o la no participación de la aorta ascendente. La tipo A con participación de la misma, y la tipo B sin participación de la misma. Luego el esquema de Bakay, que tenemos el tipo 1, que se engloba la aorta ascendente y se extiende la aorta descendente, la tipo 2, que solo se limita a la aorta ascendente, y la tipo 3, que no engloba la aorta ascendente, y también se describe como tipo A o tipo B si incluye la aorta abdominal, ¿sí? La más utilizada, como mencionaba, es la Stanford, y tiene obviamente implicancias pronósticas y terapéuticas, porque es la que se va a tratar. La tipo A es la que vamos a mandar a cirugía de inmediato, y la tipo B, dependiendo de el compromiso de otros órganos, que bueno, vamos a ir hablando a medida que vaya pasando la presentación. Para el diagnóstico, en realidad, obviamente que va a depender de nuestra sospecha clínica y de los factores de riesgo previos del paciente. O sea, si un paciente con síndrome de Marfan, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que ver también las características del dolor y el ecocardiograma fundamentalmente, ¿sí? En realidad el ecocardiograma, muchas veces en estos casos, va a ser a los pies de la cama del paciente. Vamos a sospechar por la clínica, por las características del paciente, y vamos a realizar el ecocardio de forma rápida, o un paciente que se presenta con una decompensación hemodinámica, es una de las cosas que hay que descartar, ¿sí? Tenemos que ver y demostrar, como se veía en la imagen anterior, un flap, un desgarro a la íntima media, que es lo que va a dividir la aorta en dos luces, que es una verdadera y una falsa.
¿tá? Y bueno, lo que se escribe también que puede haber un flujo en ambas luces, ¿sí? O puede haber una ausencia de la falsa luz por una trombosis total o disecciones retrógradas, ¿tá? Esto es un cuadrito de la guía de síndromes aórticos, que básicamente, o sea, divide en tres las condiciones de alto riesgo, las características del dolor y las características del examen de riesgo, ¿sí? En realidad, las condiciones de alto riesgo son todos los factores predisponentes a una disección aórtica, síndrome de Marfan o dilatación previa conocida, o antecedentes familiares de muerte por patología aórtica, la característica del dolor, que obviamente que es súbito, desgarrador, dijera mi amigo el doctor Romeu, Citando al doctor Romero. citando al doctor Romeu, y las características también del examen de alto riesgo, obviamente que tengan déficit de pulso, y bueno, en el ecocardiograma. El diagnóstico ecocardiográfico, obviamente que el ecocardio a veces no es tan exacto, según lo que menciona la bibliografía, y obviamente la sensibilidad y la especificidad va a disminuir en las disecciones tipo B por la localización más posterior de la aorta. Lo que vamos a ver es un colgajo, se puede ver un colgajo de la íntima, que es una ecodensidad que va a ser móvil, ¿sí? O sea, si evidenciamos a nivel de aorta ese colgajo de la íntima con ese movimiento, podemos hacer diagnóstico de disección, ¿sí? Pero no podemos valorar la extensión completa, ¿sí? A veces podemos ver solo ese compromiso, pero no podemos ver hasta dónde se puede extender la disección. El eco también nos va a servir, además del diagnóstico, que después vamos a hablar más adelante, de las complicaciones, ¿sí? Tanto como derrame pericárdico, insuficiencia aórtica por la rotura y el compromiso de las válvulas aórticas, o un pseudoaneurisma, etcétera, que obviamente va a aumentar la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? El Doppler color también, justo acá no aparece, pero después más adelante va a aparecer una imagen con color. Puede identificar los puntos de comunicación en lo que es la luz verdadera y la falsa, y nos va a ayudar y nos va a guiar a diferenciar cuál es una y cuál es la otra, ¿sí? Y también el ecocardio lo que nos puede ayudar a ver es los puntos de comunicación. ¿Qué son los puntos de comunicación? Es los puntos donde la disección, digamos, compromete ciertos vasos, ¿sí? Por ejemplo, en las tipo B, si hay un compromiso visceral por una disección que compromete cierta arteria, es lo que nos va a realizar un tratamiento invasivo, un tratamiento de sustitución de urgencia, ¿sí? Un poco del ecocardio transesofágico, obviamente que es mejor, muchas veces nos sirve por la proximidad de la aorta con el esófago. Acá se ve en una imagen de un eco transesofágico a 120 grados, donde se ve claramente la disección con la luz verdadera y la luz falsa, ¿sí? Y acá lo que vemos es con el Doppler color, es un flujo turbulento, ¿sí? En una válvula aórtica que está insuficiente por un compromiso por la disección, ¿sí? En el ángulo de 120, 150 grados del eco transesofágico, lo que vamos a visualizar es la válvula aórtica, la raíz y la aorta ascendente, ¿sí? Y el principal dato diagnóstico en el ecocardiograma es la observación de la íntima disecada. Si vemos eso, como había mencionado previamente, nos dice que puede haber una disección, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos el flujo aórtico por el Doppler color, tenemos que ver en realidad, o sea, con el Doppler color, perdón, tenemos que ver las características del flujo, ¿sí? Donde la luz verdadera tiene un flujo más importante que la luz falsa, y lo que mencionaba que puede pasar, pero no es tan frecuente que las dos luces tengan como el mismo flujo color. Por lo general, el flujo de la verdadera luz es más importante, ¿está? Justamente ¿cómo es? Por la presión sistólica. Sí, expande en sístole, ¿no? Se desplaza en sístole la luz verdadera Uh-huh. hacia la falsa, digamos.
y ahí también es otra herramienta para poder detectar. Es más chica, en general es más chica que la luz, la luz falsa, la verdadera es más chica que la falsa. Son todas cosas que, pero sobre todo se dan cuenta porque van a ver que durante la sístole se expande la luz verdadera. Eso se desplaza, esa lámina de disección se desplaza hacia la falsa, ¿no? Y ahí Exacto. pueden identificar. Sí. Y lo otro es que es en un contexto así agudo, hay que tratar de tener cuidado, ¿no? Si hay derrame pericárdico, ni hablar. Pero el transesofágico se debe hacer con el paciente sedado en lo posible, bastante sedado, porque cualquier esfuerzo puede terminar de romper algo que ya está, ¿no? Terminar de disecar o de romper la aorta, o si hay derrame pericárdico, de aumentar el derrame pericárdico, ¿no? Aumentar la rotura hacia el pericardio, y eso puede ser catastrófico. Más que nada se pueden usar en las tipo B que en las tipo A, ¿no? Porque no vas a Claro, esperar el pico transesofágico. igual sí, es muy útil en la tipo A, ¿verdad? Ujú. Pero hay que tener mucho cuidado y tratar de sedar al paciente, ¿verdad? De hacer la maniobra lo menos traumática posible, ¿verdad? Que no haga esfuerzo de arcada, de vómitos, nada de eso, porque eso puede ser, puede ser letal para el paciente. Ujú. Claro, sí, por el tratamiento que vamos a hacer, que lo vamos a bajar la presión y la frecuencia lo máximo que se pueda. Claro. Bueno, bárbaro. Seguimos. Uno de los elementos fundamentales en el eco que tenemos que tener en cuenta es la identificación de la falsa luz, ¿sí? Que acá arriba lo que quise poner es que tenemos que diferenciar la luz falsa de la luz verdadera para ver si compromete los troncos supraórticos y viscerales, ¿sí? Ujú. Porque nos va a cambiar la indicación quirúrgica más que nada en las tipo B. Si tenemos una luz falsa, digamos, que protruye a una arteria que compromete algún órgano, va a haber isquemia y eso va a generar en realidad que los operemos de urgencia, ¿sí? Acá puse algunas de las diferencias, después pongo un cuadrito del libro, que más o menos lo que venía diciendo Arturo, que la luz verdadera tiene más flujo, ¿sí? Es de mayor tamaño y comprime la falsa luz, ¿sí? A su vez tiene una extensión sistólica, ¿sí? Respecto a la falsa. Después por allá el libro decía, no sé, pero decía como que en realidad en el agudo la íntima tiene un mayor movimiento que si hay una disección crónica, Sí, claro. y, y obviamente que el flujo más grande en la verdadera luz, ¿sí? Todo. Este, va a ser más grande porque con la sístole va a haber un flujo por la verdadera luz que en realidad va a desplazar la luz falsa, ¿sí? Después, si vemos humo en la falsa luz, podemos sospechar que hay éstasis y trombo, ¿tá? Y bueno, tenemos que ver, mediante un Doppler pulsado, tenemos que ver la variación de la presión entre la luz verdadera y la falsa, que decía en realidad que puede haber un aspecto monofásico o multifásico, ¿tá? Ujú. Ujú. Y obviamente que si tenemos una presión muy elevada en la falsa luz, va a hablar de que la disección es grande. Ujú. Después acá este cuadrito que está bueno, que es del Cabrera, son las diferencias que hay entre la luz verdadera y la luz falsa, que está bueno, que bueno, en realidad tenemos ahí el tamaño, que es mayormente la luz verdadera verdaderamente menor que la falsa, en el 90% de los casos, ¿sí? Va a tener una expansión sistólica, ¿sí? Se va a ver que la luz falsa se va a desplazar por la sístole, por eso es una expansión diastólica en la luz falsa, perdón, y la dirección del flujo va a ser sistólico, anterógrado en la luz verdadera, y bueno, la luz falsa puede variar, puede ser anterógrado, puede estar reducido, puede estar ausente, puede haber flujo retrógrado, ¿tá? Y el flujo, y bueno, en realidad lo otro que estaba bueno, que el contraste ecocardiográfico es precoz y tardío en la luz verdadera y retrasado y lento en la luz falsa. Pero
creo que grande en realidad, para diferenciar la luz falsa de la luz verdadera, es que la luz verdadera puede ser menor que la falsa, pero va a tener un desplazamiento sistólico y que va, o sea, la luz falsa va a tener un desplazamiento sistólico por la luz verdadera. No sé si se entendió eso. Luis, ¿entendiste? Casi no. ¿Ah? Básicamente eso, que la luz verdadera se expande en sístole, es una forma más regular, y la luz falsa va a tener, va a ser como desplazada por la luz verdadera. Pero les dejo el cuadrito ahí para que lo bichen, que está bueno, para diferenciar uno de la otra. Y ahora los dejo con la doctora Echeverría. Bueno, vamos a seguir ahora un poco con las complicaciones. Si bien el ecocardiograma nos sirve para diagnosticar patología crónica y aguda de la aorta, también para las complicaciones. Una de ellas es el derrame pericárdico, que es por la rotura de la disección, o sea, de la falsa luz en el espacio pericárdico. También puede haber derrame por irritación de la denticia por un hematoma periaórtico, por ejemplo, o derrames pequeños en la pared aórtica. Y en realidad se ha visto que la pericardiocentesis puede ser contraproducente porque al disminuir la presión intrapericárdica aumenta la hemorragia y por lo tanto la mortalidad. Otra de las complicaciones es la regurgitación aórtica, que es frecuente en la disección tipo A y está presente en el 70% de los casos. Hay varios mecanismos, uno de ellos es la disección, que se extiende en los senos de Valsalva y ahí altera la base de la raíz aórtica. Otro es la dilatación de la unión sinotubular, y esto da lugar a una mala coaptación de las valvas y por lo tanto una insuficiencia aórtica funcional. También puede suceder la rotura del anillo y el desgarro en la zona de implantación de los velos. El prolapso del coraje de disección de la aorta, que esta realidad se ve solamente por eco transesofágico, y la insuficiencia aórtica previa. En estas imágenes en realidad lo que vemos son los diferentes mecanismos. En la imagen A se ve una desaparición de la dilatación de la unión sinotubular, que está de una mala conducción de la válvula. En el B en realidad es una valvulopatía aórtica intrínseca. El C lo que muestra es la rotura de la inserción de una valva. Y en la D se ve el prolapso del coraje de disección de la íntima a través de la válvula aórtica. En realidad, el mecanismo del prolapso del coraje de disección y la insuficiencia aórtica previa generalmente requieren en la cirugía que se haga una sustitución de la válvula aórtica. Es muy importante, ¿no? Y decirle al cirujano cuál es el mecanismo, porque él tiene que ir pensando si le va a sustituir la válvula o no. Claro, tiene implicancias en el tratamiento. Claro. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de ecocardiogramas transesofágicos. La imagen de arriba a la derecha se ve un eje largo, se ve la aorta ascendente y se ve toda la íntima acá disecada, como está señalada en las flechitas. Y también se ve un prolapso de la válvula coronariana en el tracto de salida, que es lo que señala esa flecha de ahí. La imagen de arriba es un eje corto, que también se ve la íntima disecada. Y por último, acá abajo vemos un Doppler color que se ve la insuficiencia aórtica. Esta otra imagen, que es ahí de arriba a la izquierda, lo que se ve es un eje largo, y el Doppler muestra una insuficiencia aórtica central relacionada con la dilatación sinotubular, que da una insuficiencia aórtica funcional. Y por último, la imagen más de abajo es una apical 3 cámaras, que se ve un prolapso completo del flap de la íntima del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como está señalado acá. Bueno, otra de las complicaciones es el hematoma periaórtico, que es un sangrado agudo o subagudo que ocupa el mediastino, y de elección para diagnóstico es la tomografía. Y otra de las afectaciones es la afectación de los troncos arteriales, que muchas veces explica los síntomas y las complicaciones asociadas. Hay dos mecanismos: uno es la disección que afecta al vaso y otra es la obstrucción dinámica de la íntima disecada en el origen del vaso, que también tiene implicancias en el tratamiento. Las coronarias están afectadas en un 10 o un 15% de los casos en las disecciones de tipo A, y la coronaria derecha es la más afectada. El diagnóstico es por eco transesofágico, que ve el ostium de las coronarias y ve si están conectadas a la falsa luz o si están disecadas. Y también se puede hacer un diagnóstico de forma indirecta viendo alteraciones de la contractilidad. Y bueno, acá para recordar un poco las indicaciones de la guía, como indicación 1C, realizar cirugía urgente a los pacientes con disección de aorta tipo A. Y bueno, también alivio del dolor y control de la presión arterial. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco en hematoma intramural, que es una de las variantes de la disección aórtica aguda. Los signos, síntomas y tratamientos son iguales a la disección aórtica típica. En realidad es la rotura de la vasa vasorum en la capa media de la pared aórtica,
que esto, bueno, genera el hematoma y da lugar y eso puede dar una progresión circunferencial o longitudinal. Lo más común es que se vea en la aorta torácica descendente en el 70% de los casos y es frecuente en mayores de 60 o 70 años hipertensos. El eco transesofágico es superior para el diagnóstico que el eco transtorácico. Y se visualiza como una zona de engrosamiento a la pared aórtica, circular o semicircular, de más de 7 milímetros de grosor, y no hay flujo en la luz. Y acá vemos la imagen de un hematoma intramural en la aorta torácica descendente, con zonas ecolucentes en su interior, como señala la imagen. La evolución en realidad del hematoma intramural es variable. Algunos pacientes persisten con el hematoma entre 6 y 12 meses y otros tienen cambios muy dinámicos. Estos son los porcentajes que estaban en el libro: un 40% se reabsorbe, el 30% genera un aneurisma, el 25% da lugar a la formación de un pseudoaneurisma y entre un 5 y un 10% progresa en una disección aórtica clásica. Parece que hacer un seguimiento estrecho de los pacientes una vez superado el cuadro agudo, se hace un control mensual, después uno trimestral por un año, y bueno, y después según el patrón evolutivo. Y bueno, para el seguimiento se prefiere la tomografía y la resonancia. Y en esta imagen vemos un eco transesofágico que muestra un engrosamiento de toda la cara posterior de la aorta desde el anillo hasta la unión sinotubular. Bueno, la úlcera aterosclerótica penetrante es una lesión aterosclerótica aórtica que se erosiona y se ulcera. Igual que el hematoma intramural, se ven pacientes añosos con factores de riesgo, hipertensos. Y bueno, la imagen es similar a un cráter con márgenes irregulares localizadas que protruyen la pared aórtica y asienta sobre placas ateromatosas. En realidad, la tomografía es lo ideal para el diagnóstico, el eco transesofágico no es la técnica de elección, y igual que el hematoma, puede romperse la adventicia, formar un pseudoaneurisma, puede dilatarse y posteriormente formar un aneurisma, o puede haber rotura aórtica también. Y esta es la imagen de un eco transesofágico que se ve una úlcera evolucionada con un sangrado intramural que se visualiza acá con el asterisco. Bueno, ahora brevemente para hablar de La clínica es igual. Sí, la clínica es igual, tanto el hematoma, la disección y la úlcera. Y el tratamiento también. Bueno, eso, brevemente vamos a hablar de otras afectaciones. Una de ellas es la coartación de aorta, que es un trastorno congénito que consiste en el estrechamiento de la aorta descendente en el sector del ligamento arterioso. Se hace un cribado en realidad con un eco transtorácico en el plano suprasternal, y bueno, para completar la valoración se hace una tomografía o una resonancia. Después el pseudoaneurisma, que es una rotura contenida de la aorta, puede ser consecuencia de la ruptura de un aneurisma, puede ser secuela de una disección, o consecuencia de traumatismos o lesiones iatrogénicas. Al estar por fuera de la aorta, en realidad la visualización es problemática y se prefiere la tomografía para el diagnóstico definitivo. La diferencia entre aneurisma y pseudoaneurisma es que en el aneurisma hay pared, ¿verdad? Y en el pseudoaneurisma es una rotura que está contenida, pero contenida por tejidos externos a la pared, ¿no? Ahí va, sí, exactamente. Bien, bueno, los traumatismos, el traumatismo torácico cerrado genera una lesión característica, que es la sección transversal o parcial de la aorta torácica, y lo habitual es que sea en la zona del ligamento arterioso. En realidad, cuando hay una lesión completa de la aorta, la muerte es inminente, o sea que el diagnóstico sería, o sea, no es con ecocardiograma. Y bueno, cuando es parcial sí se puede llegar a diagnosticar, y generalmente se hace con una tomografía de tórax. Los traumatismos también se pueden manifestar como un trombo, como un pseudoaneurisma o como un hematoma intramural. Acá tenemos algunas imágenes. La primera imagen es un eco transesofágico, es un eje largo, que era un paciente que había tenido un accidente de tránsito a alta velocidad y dio lugar a la formación de un aneurisma, que es la imagen que vemos en el sector superior, y acá vemos una interrupción de la continuidad de la pared. Y con Doppler color, en realidad vemos la comunicación entre la aorta y el pseudoaneurisma. La otra imagen es una imagen de una coartación de aorta. La primera es un eco transtorácico, está en un plano suprasternal, y en la otra es una resonancia, que con la flechita se ve la coartación. Sí. Para el diagnóstico de la coartación por ecocardiografía, conviene estimar lo posible, ¿no? A veces es difícil el enfoque suprasternal, pero conviene estimar la relación entre el diámetro proximal de la estrechez y la estrechez. Eso es un dato bastante, porque si es menor del 50% es un signo de severidad. Después, los gradientes es algo relativo, porque ¿qué pasa? Se genera circulación colateral.
¿verdad? Sí, Con crecimiento de las intercostales y va mucho flujo por ahí. Entonces los gradientes es algo que hay que tenerlo, hay que tomarlo con pinzas. Y después el otro criterio ecocardiográfico en la coartación es el arrastre diastólico. Eso es un criterio bastante específico de severidad. Si tiene arrastre diastólico, que es una señal en diástole, como en forma de dagas, que llega hasta la sístole siguiente, digamos, es otro elemento de severidad. O sea, uno puede evaluar por ecocardiograma la severidad este, a través de las medidas, si tiene una buena visualización, y por el arrastre diastólico son signos de no un gradiente. Uno tendería a pensar que los gradientes podrían ser algo muy útil, y bueno, y si están presentes lo son, pero si no lo están, no lo descartan, una estenosis, una coartación severa, ¿se entiende? bien, sí, perfecto. Bueno, vamos a seguir. La infección de la aorta es poco frecuente, en realidad afecta a una zona aterosclerótica o el sector del ligamento arterioso, y se ve como una masa móvil, pedunculada, y bueno, el diagnóstico diferencial es con una enfermedad aterosclerótica móvil compleja, que la clínica es lo que más nos va a ayudar en estos casos. El trombo también es raro, ¿tá? Y está más frecuentemente en la aorta torácica descendente proximal. Se asocia a embolia periférica y se ve como una masa ecodensa móvil en el interior de la luz, como es en esta imagen del eco transesofágico. Acá se ve en el eje corto y acá en el eje largo. Y bueno, por último, la arteritis de Takayasu, que también es algo raro. Es una enfermedad inflamatoria de la aorta y sus ramas proximales. Se ve como un engrosamiento irregular de la íntima y el aspecto ecocardiográfico es similar a la enfermedad aterosclerótica. Se dice que tiene como un aspecto arrosariado, ¿no? Sí. Bueno, y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Muy bueno, muy, muy interesante, muy completo me pareció. No sé si tienen preguntas. Ay, capaz que dejamos de compartir.